Quiero entonces comenzar dando la bienvenida a todos, a todas, darle sobre todo la bienvenida a Jair Vega, el profesor que nos acompaña hoy desde Colombia. Él trabaja en la Universidad del Norte, en Barranquilla, en Colombia, y la finalidad de este encuentro es pues acercar a nuestros estudiantes a varios de los autores, profesores que usualmente ellos pueden estar leyendo en sus aulas. Creo que es la motivación inicial, al margen de la principal, que es discutir, reflexionar a la luz de lo que nos puedas compartir, Jair, hoy día, algunas temáticas centrales. También damos la bienvenida al profesor Alfonso Alarcón, que nos acompaña con su curso del taller de comunicación, y el nuestro, que es la asignatura de Proyectos 1. Voy a permitirme de manera muy sencilla, rápida, pero también en el marco de la confianza que nos tenemos con Jair, mencionar algunas características de su formación, de su persona. Él tiene estudios de maestría en estudios políticos y económicos, es sociólogo, actualmente profesor de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia. Trabaja en el Departamento de Comunicación Social. También es profesor en las maestrías de Salud Pública y Epidemiología. Investigador senior en el Grupo de Investigación en Comunicación, Cultura y Cambio Social, y director de la maestría en Comunicación en la UNINORTE. Tiene varias publicaciones. Lo que aquí está proyectándose obviamente no hace justicia a todo lo que ha producido Jair, tanto en artículos, capítulos de libros y libros, pero simplemente hemos querido rescatar algunas de las temáticas que pueden estar vinculadas a lo que hoy vamos a trabajar. Y concretamente en la sesión de hoy vamos a vincularnos para revisar todo el tema de modelos y estrategias de comunicación para el cambio social. Entonces, dicho esto, estimado Jair, bienvenido una vez más a nombre de la Universidad Católica Boliviana, a nombre de la carrera de Comunicación Social. Te damos la bienvenida. Y esto es parte de lo que hoy nos permite esta coyuntura peculiar que estamos viviendo. Si bien nos ha afectado, por un lado, en términos de la cuarentena, el distanciamiento social, pero a la vez ha permitido innovar este tipo de espacios que de otra manera, no es que no se pudieran hacer antes, pero no lo pensábamos. Y gracias a esta coyuntura, pues hemos tenido en este espacio a varios colegas tuyos. Hablábamos al inicio que hemos tenido varios colegas de Colombia y también de otras latitudes de Latinoamérica. Entonces, Jair, bienvenido y te escuchamos con mucha atención. El micrófono, Jair. Sí, de nuevo muchas gracias, Carlos, Alfonso. No sé si de pronto quieren prender las cámaras, sería bueno porque también nos vemos las caras, interactuamos y eso. Me gusta mucho más que el PowerPoint. Se lo aprendí una vez a la profesora Rosa María Alfaro en una entrevista que le hacía en Calandria hace ya varios años. Y ella decía, yo prefiero el PowerVoice que el PowerPoint. Entonces, a veces el contacto directo y eso es chévere también, como para sentir que estoy hablando con otro grupo de estudiantes, digamos. O sea, yo prefiero eso, digamos, soy más de vernos las caras, porque yo sé si la cara que están haciendo es este man que se cree hablando de eso, si eso ya está revaluado, por lo menos yo les veo las caras, entonces puedo cambiar el discurso y me invento otro. Entonces, la idea de conversar, digamos, en esta tarde, yo quisiera compartir algunas reflexiones que hemos venido desarrollando digamos, varios profesores que trabajamos en este tema y que partimos. Yo quisiera plantear como 5 preguntas que están detrás cuando hablamos de este tipo de estrategias de comunicación. Y la primera es, la voy a leer. ¿Qué es lo que cambia con la comunicación? ¿Cómo la comunicación genera esos cambios? ¿Cómo podemos verificar que esos cambios se dieron?
quién o quiénes deciden los cambios que se proponen y a quién o quiénes benefician estos cambios. Yo creo que nosotros partimos de un supuesto, los que estamos sentados acá y estamos viendo estrategias y modelos de comunicación, estamos partiendo del supuesto es que estamos ubicados en la comunicación que se genera intencionalmente para conseguir cambios sociales, o sea, algún tipo de cambio. Partimos de que la comunicación se hace no para que las cosas sigan igual, sino que se hace para generar transformaciones. Ahora, las transformaciones pueden ser incluyendo no solamente teniendo en cuenta cosas que de pronto quieren que pasen de un estado a otro, sino también cosas que de pronto nosotros quisiéramos fortalecer y que se siguieran dando de esa manera. Es decir, los cambios no significan necesariamente transformar cosas. Pero luego dice la pregunta, ¿qué es lo que cambia con la comunicación? Y miren cómo detrás de esa pregunta de qué es lo que cambia con la comunicación, se han generado una cantidad de debates alrededor de todos los modelos teóricos, conceptuales que hay detrás de la forma de concebir no solo la comunicación, sino los cambios en la gente. Y se han dado diversidad de aproximaciones que van desde las que conciben que el ser humano cambia de manera individual, donde ha habido muchas aproximaciones, por ejemplo, desde la psicología, para interpretar esos cambios del individuo, y han concebido de pronto el cambio social como el cambio agregado de los individuos, hasta entender que la comunicación tiene que ver con un proceso en el cual los cambios no son individuales, sino que se dan cambios sociales en contextos en los cuales las mismas comunidades van generando sus propios procesos de cambio. Entonces, hay una diversidad que nos va a ubicar, y por eso yo también le digo a mis estudiantes que es muy importante que conozcan tanto las teorías de comunicación como las teorías de cambio. Porque eso es lo que nos permite saber de manera intencional a qué le estamos apostando con la comunicación, ¿verdad? Porque podemos caer en modelos de pronto más difusionistas, orientados a cambios individuales, más amparados en teorías psicológicas, o en procesos más de empoderamiento, de movilización social, amparados más en teorías sociológicas, antropológicas, políticas, si se quieren, que sustenten, y son las preguntas que ustedes se tienen que hacer y que van a depender del contexto en el cual se estén desenvolviendo. Entonces, cuando uno se pregunta por qué es lo que cambia por la comunicación, la gente dice, no, cambian los conocimientos, cambian actitudes, cambian comportamientos, cambian sentido de pertenencia, cambia. Entonces, cada palabra que nosotros digamos no son palabras sueltas, sino que son palabras que corresponden a teorías que han intentado explicar. Yo no sé, por ejemplo, qué tanto ustedes conocen, por ejemplo, del campo de salud, donde por mucho tiempo se han hecho estudios CAP, estudios de conocimientos, actitudes y prácticas para poder entender los cambios. Y esos cambios están fundamentados en la teoría de la acción razonada, de la teoría de la acción planeada, que fueron teorías que se desarrollaron para comprender los procesos de cambio. Entonces, cuando uno dice conocimiento, actitud, eso no sale simplemente de que a mí se me ocurre que eso debe cambiar, sino que hay sustentos teóricos y constructos allí, como cuando yo digo, no, es que la comunicación es para generar empoderamiento, para generar sentido de pertenencia, para generar. Entonces es cuando yo digo, la comunicación la estoy viendo en otra perspectiva distinta, y eso corresponde a otras teorías que vienen más de pronto desde el sentido más político, de la economía política, en fin. Entonces, eso es como muy importante para tenerlo en cuenta de entrada. Yo siempre me pregunto eso, porque entonces digo, listo, entonces definimos qué es lo que quiero cambiar. La otra pregunta es, ¿cómo la comunicación genera esos cambios? ¿Es la misma comunicación la que me permite generar cambios de conocimientos que la que me permite generar cambios de actitudes, o la que me permite generar empoderamiento? ¿Son los mismos procesos comunicacionales? Entonces ahí comienzo a conectarme con todo el bagaje de teorías de comunicación, de pronto desde las que comenzaron en una relación causa-efecto, estímulo-respuesta, que estaban más determinadas por enfoques conductuales, o puedo estar diciendo, no,
de pronto necesito o requiero otro modelo teórico para abordar ya desde la intervención misma que estoy pensando cuando voy a desarrollar comunicación. Entonces, eso es muy importante porque de pronto si yo quiero cambios de comportamiento individual y quiero de pronto cambios en conocimiento, por ejemplo, tal vez mercadear una idea y utilizar el mercadeo social puede ser una buena estrategia. Pero si yo quiero, por ejemplo, desarrollar cambios actitudinales, de pronto yo puedo trabajar eduentretenimiento, ¿verdad? Que me permite mover más las emociones, mover a través del enganche con las historias, con los personajes. O si yo quiero generar, por ejemplo, más un proceso de apropiación y empoderamiento, yo puedo utilizar más procesos de comunicación participativa, medios comunitarios, que me permiten, digamos, trabajar más bien con dinámicas propias de comunicación generadas desde las mismas comunidades. Yo en este momento no quiero tomar partido, digamos, por uno u otro modelo. Lo que quiero decir es que quiero mostrarles como un panorama de diferentes posibilidades, porque finalmente a veces suceden circunstancias donde uno a veces requiere dar una respuesta inmediata y a veces uno requiere responder de manera coyuntural y de pronto comenzar un proceso participativo a largo plazo. No tengo todo el tiempo, como cuando llega algo como lo que acaba de pasar ahorita con el coronavirus, el COVID, y de pronto yo necesito que la gente se informe ya y tome una respuesta inmediata. A lo mejor no tengo todo el tiempo de hacer un proceso participativo, pero si yo me quedo durante toda la pandemia pensando que se resuelve solamente con información inmediata y no trabajo procesos de movilización, de empoderamiento, de que las mismas comunidades sean partícipes, pues me voy a quedar con unos modelos que realmente no me van a permitir, por ejemplo, avanzar hacia una transformación cultural que nos permita manejar mejor colectivamente este tipo de circunstancias. Entonces, en esa misma lógica, preguntas como, por ejemplo, ¿cómo podemos verificar esos cambios? Nos han planteado entonces toda la discusión sobre la evaluación, sobre la medición, sobre qué tipo de evidencia debemos utilizar nosotros al momento de hacer este tipo de abordajes. ¿Cómo nos damos cuenta que efectivamente eso es lo que nosotros queríamos? Entonces ahí vienen otras dinámicas donde se han discutido si son modelos cuantitativos, econométricos, si esa investigación puede ser cualitativa, si se puede hacer a partir de estudios de caso. Y eso nos ha dado también una gama de posibilidades que van desde, yo he visto estudios, por ejemplo, que utilizan, por ejemplo, una medición con una investigación pre-test, post-test, con grupos de control que permiten asignar los resultados a la intervención de manera muy sofisticada. Pero también he visto casos donde la misma comunidad, a través de historias, por ejemplo, con eso que llaman el cambio más significativo, most significant change, logran hacer, por ejemplo, unas evaluaciones cualitativas donde van agregando una cantidad de historias que van permitiendo recoger desde la experiencia y desde los casos cómo es que se van, digamos, generando este tipo de procesos de cambio que son muy importantes en una comunidad. Y en ese sentido, la siguiente pregunta es también, como la pregunta política de fondo, y es ¿quién o quiénes deciden esos cambios? Porque también cuando nosotros vamos a diseñar una estrategia de comunicación para el cambio social o una estrategia de comunicación para el cambio de comportamiento, somos nosotros los estrategas de comunicación que desde acá de nuestra cosmovisión decidimos que ahí hay una gente que tiene que cambiar y nosotros decidimos que ellos tienen que cambiar y decidimos qué tienen que cambiar. Yo digo, por ejemplo, yo he trabajado muchos temas, por ejemplo, relacionados con sexualidad adolescente, derechos sexuales y reproductivos. Entonces uno dice, no, es que vamos a hacer que prevenir el embarazo en la adolescencia. Y uno llega a muchos contextos donde para los adolescentes esa ha sido la bendición de Dios, su embarazo. Y dicen, ¿y usted por qué quiere venir a prevenirlo? ¿Sí? Eso será un problema para usted, eso para mí nunca ha sido un problema. Entonces, ¿cómo llegas tú a concebirlo como un problema? ¿Cómo lo instalas? ¿Cómo lo discutes? Entonces, porque ahí viene, entonces, ¿quién define que eso es un problema? ¿Y quién define qué es lo que hay que cambiar? Entonces, eso tiene consideraciones éticas, tiene consideraciones políticas, es decir, que son muy importantes al momento de pensar
en las estrategias de comunicación. Yo creo que desde América Latina, desde la misma teoría de la dependencia, desde muchos debates que se han dado desde Bolivia, Luis Ramiro Beltrán, desde Orlando Falsborda, muchos, Rosa María Alfaro, se han planteado precisamente por esa discusión sobre este tipo de cambios, planteando precisamente si realmente estos cambios se dan o se dan de manera externa por alguien que quiere imponer un modelo foráneo, o se dan también conectando con la cultura, conectando con la historia y conectando con esas demandas. Entonces, todo este tipo de preguntas son muy importantes y yo siempre las pongo como encuadre. Y finalmente es quién o quiénes se benefician con esos cambios. Esto para mí es muy importante porque no siempre, aunque la gente decida, termina beneficiándose con esos cambios. Es decir, estamos haciendo la estrategia para las personas que están viviendo en un contexto. Estamos haciendo la estrategia para que una ONG o el Estado cumplan con una política y digan simplemente estoy cumpliendo mis políticas. Estamos haciendo la estrategia para evaluar y desde la academia validar que un método de cambio sirve, por ejemplo. Es decir, todo ese tipo de cosas hay que ponerlas sobre la mesa. Yo he hecho investigaciones para validar estrategias de comunicación, para validar métodos. Pero si yo estoy trabajando con la gente, eso tiene que ser ético, tiene que ser consensuado, tiene que haber una concertación de intereses, porque finalmente todas esas preguntas son importantes al momento de decidir este tipo de elementos. Entonces yo creo que digamos, en este campo, yo digo que hay en América Latina hoy por hoy podemos contar como con tres grandes betas que nos ayudan a fortalecer este campo, digamos, de la comunicación para el cambio social. Por un lado, ha sido todo el debate que se ha dado alrededor de la comunicación para el desarrollo, digamos, desde sus orígenes, cómo surgió, las críticas con el paradigma de la dependencia, la búsqueda de entender que el desarrollo tiene que darse desde adentro, endógeno y no impuesto desde fuera. Entonces, ha habido todo un debate. Ahorita podemos dar algunos hitos de este debate sobre la comunicación para el desarrollo y entender que debemos trascender hacia la relación entre comunicación y cambio social, inclusive más allá de la forma instrumental de la comunicación para el cambio social, que para mí sigue siendo aún bastante instrumental, y más a entender la relación que hay entre la comunicación y los procesos de cambio. Entonces hay una beta muy grande, esa beta nos ha permitido a nosotros realmente tener unos grandes debates. La segunda beta es todo lo que se ha generado en la relación comunicación y cultura. Entender también que la comunicación tiene que ver necesariamente con todos los procesos culturales, históricos, y en América Latina ese debate se ha dado desde la comprensión de las mediaciones que ha planteado Jesús Martín Barbero, desde la comprensión de la hibridación que ha planteado Néstor García Canclini, es decir, desde diferentes, conectadas con temas de desarrollo y de cambio social, como las que planteó Luis Ramiro Beltrán, conectadas con el tema de la relación global, local, como se ha planteado desde muchas escuelas brasileras. Es decir, sobre si el tema es concientización o cuál es el tema del propósito. Es decir, hay mucho debate en esa relación comunicación y cultura, que es muy importante como un insumo y que ha sido un gran aporte de América Latina. Y la tercera beta, que yo creo que es muy importante, tiene que ver con todo este tema de los estudios decoloniales, digamos, de la necesidad de pensar y de construir un pensamiento propio y autónomo. Yo, por ejemplo, ahorita mismo estoy estudiando un poco más a Orlando Falsborda, que es uno de los pioneros de la investigación acción participativa, pero yo estoy haciendo un trabajo sobre su mirada alrededor de la comunicación específicamente. Y creo que el plantearse, digamos, lo de colonial es muy importante, sobre todo porque nosotros en las estrategias de comunicación que hacemos, si no planteamos este debate, podemos estar reproduciendo la lógica de los discursos coloniales en la forma como nosotros hacemos comunicación.
Entonces, esta tercera beta es muy importante para ubicar geopolíticamente nuestra propia subjetividad. Yo me ubico del lado del médico que trae toda la formación occidental, con todo el conocimiento occidental, y simplemente voy a imponerle a una comunidad una visión de la salud. ¿O yo realmente estoy intentando construir un diálogo de saberes que nos permita entender diferentes dimensiones, entender las estructuras de poder, buscar la manera como se pueden negociar esas estructuras de poder para establecer una comunicación que realmente no simplemente aplane los conocimientos tradicionales, sino que realmente pueda poner y sopesar diferentes formas de conocimiento para construir una salida que tenga más que ver con el contexto propio. Entonces, yo creo que esos tres pilares son muy importantes para poder pensar de una u otra manera el tema de las estrategias de comunicación. Entonces, yo quisiera mostrar ahora, bueno, antes de pasar a eso, yo quisiera decir que el debate alrededor de la relación entre la comunicación y el desarrollo, digamos, en ese primer fundamento de los que les he planteado, ese debate ha traído como tres momentos, digamos, tres momentos. Hay varios autores, yo no sé si ustedes ya leyeron, por ejemplo, a Silvio Weisbord, que tiene un texto que es el árbol, el family tree, el árbol familiar de teorías alrededor de comunicación y desarrollo, que fue un documento de 2001, pero hace poco hablaba con Silvio y me decía que tendría muy poco que agregarle a ese documento porque en general sigue siendo vigente. Y él ahí clasifica, bueno, esto también lo ha escrito también de alguna manera y en el mismo sentido Jan Serváez, que tiene otro documento sobre los paradigmas de comunicación. Lo reproduce a menudo Alfonso Gumucio en alguno de sus textos, siguiendo más o menos la misma lógica, alrededor de hablar como de tres paradigmas alrededor de lo que se ha llamado el campo de la comunicación, desarrollo y cambio social, donde el primero, que tiene mucho que ver con esa concepción del desarrollo como algo, como la modernización, digámoslo así, muy asociado a todo el tema desarrollista y la reproducción digamos, del modelo reproduciendo esa necesidad de que nuestros países, digamos, surgió como esa necesidad de entender de que nuestros países tenían que adoptar ciertas características y ciertas dinámicas muy asociadas a los países, entre comillas, desarrollados, para poder lograr el ideal de desarrollo. Ahí surgió, digamos, con la doctrina Truman, surgió digamos, en los años 50, con la necesidad de desarrollar a esos países que se consideraban subdesarrollados. Entonces, ese paradigma surge. Ahí está, por ejemplo, Everett Rogers con la teoría de la difusión de innovaciones, ¿verdad? Y está, digamos, toda esta teoría de los dos pasos, todas estas teorías que apuntaban precisamente a cambios de comportamiento individuales, surgieron en ese contexto, pero la idea era precisamente, yo lo resumo, ¿no? Cuando ustedes piensan, por ejemplo, no, mire, esa pobre comunidad ya cómo está atrasada, porque se sigue reproduciendo en nuestros discursos, ¿verdad? Hay que ir a ayudarla a cambiar porque tienen que aprender esta tecnología, porque tienen que aprender cualquier tecnología que sea, que nosotros pensamos que nuestra cultura debe ser así o en nuestro contexto debe ser así. Entonces vamos a ir a enseñarles, pobrecitos, para que ellos tengan una mejor vida, en esa concepción que mira al otro como alguien retrasado, que tiene prácticas vernáculas, entre otras cosas que subvaloran la cultura como un elemento importante. Piensen hacia adentro y verán que en algún momento eso se les ha salido. Yo creo que a todos se nos ha salido eso en algún momento, porque a mí me gusta aterrizarlo en lo concreto, porque uno cuando lo ve allá como el país del norte queriendo venir a avasallarnos es fácil hacer la crítica. Pero cuando nosotros en nuestra cotidianidad hemos tenido esa concepción, sobre todo cuando miramos de pronto hacia una comunidad más rural, en algunos casos una comunidad indígena, una comunidad afro, aquellas que están de pronto en mayores condiciones de vulnerabilidad, generalmente tendemos a mirarlas desde esa perspectiva. Entonces, se sigue reproduciendo en esa lógica y en esa mirada. Si ustedes ven, por ejemplo, los textos de Schramm, él hablaba precisamente de esas comunidades
Angélica, lo ha leído, ¿verdad? Estamos trabajando sobre eso, la comunicación psicológica. Bueno, cuando uno ve, yo me siento como cuando uno ve esa película del señor y la señora Smith, que se bajan en el aeropuerto de Bogotá y abren la puerta y enseguida hay un mico y una mata de plátano porque llegaron al pueblo. O sea, esa mirada del primitivo, ¿verdad? Entonces, y Schramm no se ahorra detalles. O sea, yo creo que si uno quiere mirar cómo nos miraban desde esa perspectiva, hay que ir a leerlo para uno entender precisamente todo lo que uno tiene que sacarse de la cabeza. Porque uno llega ya con el iPhone, uno llega ya con la tecnología, uno llega con todo esto y comienza a ver al otro que aquí, por ejemplo, en Colombia, al teléfono que es más sencillito, que no es iPhone, que todavía tiene botoncitos y todo, le dicen una flecha. Imagínense. ¿Por qué creen que le dicen una flecha? Por esta concepción absurda de que, digamos, las flechas asociadas como algo hacia las tribus, ¿no? Más Exacto. esa visión terrible. Por eso, entonces, y la gente lo dice cotidianamente, una flechita, una flechita. O sea, el teléfono que no tiene datos, que no tiene nada, que es, pero en el fondo, digamos, pues ni en el fondo, encima, en cualquier lado, eso muestra precisamente esa concepción. Y yo lo pongo siempre sobre la mesa con estos ejemplos porque es que nosotros terminamos reproduciéndolas muy fácilmente, digamos. Es muy atractiva esa concepción, además porque nos sentimos salvadores, como que nos da una posición geopolítica de los que están del lado de los buenos, salvadores, que tienen la verdad, y esa posición es como uno se siente buena persona, se siente, entonces imagínense cómo se sentirían los hermanos del norte que decían, estos se quejan si nosotros lo que venimos es ayudarles, ¿no? Entonces, es decir, no es nada difícil realmente uno en un momento determinado caer en ese lado. Entonces, luego eso, pues obviamente se comenzó a criticar porque era etnocentrista, porque ese tipo de comunicación vertical no siempre funcionaba, porque en los contextos locales habían otras determinantes estructurales más allá de la innovación. Por ejemplo, en el caso de América Latina, muchas innovaciones para la agricultura se planteaban como la solución, pero luego nunca miraban que habían problemas de tierras, que habían problemas estructurales, que habían otros problemas que eran más allá de eso. Entonces, digamos que ahí lo interesante es cómo todo eso se va planteando, digamos, y se va criticando. Los años 70 fueron las críticas desde la teoría de la dependencia, desde a plantear precisamente el cuestionamiento de este orden. Entonces aparece el paradigma crítico, digamos, desde la región, que comienza a cuestionar precisamente este tipo de miradas, que también es supremamente interesante. Y finalmente, el tercer paradigma que ellos plantean, que lo llaman paradigma alternativo y eso, pero que tiene que ver precisamente con la necesidad de que los pueblos se autodeterminen. Digamos, donde digamos, el rol de la comunicación es más de facilitación, de acompañamiento a los procesos que son más autónomos, que son más endógenos, que son más parte de digamos, no es el comunicador el héroe que viene a salvar, sino es una persona que se conecta con los procesos, que ya de por sí están construyendo soluciones y desde ahí se catalizan ese tipo de procesos. Yo siempre parto de ese marco porque me parece que es muy importante, en el sentido de ubicarnos epistemológicamente como sujetos políticos, entendiendo también, entendiendo que si en algún momento tienen que hacer mercadeo, entendiendo que si en algún momento tienen que construir respuestas rápidas, no olviden que esa no es la única manera de hacer la comunicación, sino que hay un tema geopolítico que nos tiene que decir, lo hago en esta coyuntura porque se requiere esto, porque tal cosa, pero no puede convertirse en el uso natural del ejercicio de la comunicación, que es el problema para mí fundamental. Yo creo que todos en algún momento hemos hecho una estrategia vertical, todos en algún momento hemos hecho una estrategia de mercadeo, pero eso, el problema está en pensar que es la única manera y que es la manera más adecuada de hacer comunicación. Porque yo creo que hay momentos en que puede ser necesaria, pero sí también implica entonces repensarnos precisamente hasta dónde, cómo se hace y cómo se replantean esas formas de hacer la comunicación. Entonces, a partir de allí, yo quisiera, digamos, de este encuadre,
yo quisiera mostrarles, este fue un ejercicio, lo voy a proyectar acá, que hicieron Rafael Obregón y Mario Mosquera por allá en el año 2005. Yo creo que puedo compartir, ¿cierto, Carlos? Sí, sí, adelante. Ustedes me Ahí. dirán si estoy compartiendo bien. Está comenzando a aparecer. Ahora sí. Ellos hicieron como un agregado de diferentes modelos para poder entender todo el campo de la comunicación en salud, en principio, y luego de la llamada comunicación para el desarrollo, comunicación para el cambio social. Miércoles, esto está vivo. Entonces, juntaron como los principales abordajes que ha habido para poder entender este campo. Entonces comenzaron, digamos, hacia el lado, no sé, izquierdo de su pantalla, creo que están en la misma dirección, encuentran como los temas más difusionistas de enfoques individuales, y hacia la parte derecha encuentran, digamos, los más participativos y que se plantean cambios más estructurales. Entonces, en primer lugar, pues esos primeros abordajes como el difusionismo, todo el tema de la persuasión, del mercadeo social, como la forma de llegar al individuo, generar cambios. Luego apareció lo que les mencionaba hace un rato, todos estos modelos de información, educación, comunicación, IEC, para generar cambios agregados en el individuo, pero que ya comenzaban a plantearse metas en términos de qué tan informada está una persona, qué tan, digamos, como conocimientos, actitudes, en fin. Luego aparece cuando ya se fue enfocando la comunicación hacia temas más comportamentales, todo lo que se ha llamado comunicación para el cambio de comportamiento. Entonces, por ejemplo, en IEC, por poner un ejemplo, en IEC el tema era qué tanto sabes sobre VIH, qué educación, qué conocimientos tienes sobre VIH, cuáles son las actitudes que tienes sobre el condón, cuáles son las actitudes que tienes sobre ir a la consulta al médico, en fin. Entonces, pero los que ya se plantearon cambios de comportamiento ya eran, por ejemplo, los que promovían, por ejemplo, el uso del condón, los que promovían, por ejemplo, ya el uso del lavado de manos, o sea, que ya se centran específicamente en algún tipo de comportamiento, en algún tipo de comportamiento y una mucho más comportamental, que estas, digamos, duraron siendo como las que más se utilizaban durante muchos años. Luego viene un modelo que se comenzó a desarrollar hacia comienzos del siglo XX, que comenzó, digamos, a plantearse el debate muy desde el campo de la salud y muy centrado, digamos, muy permeado por toda la discusión del tema de las determinantes de la salud, donde se comienza a trabajar un enfoque social y ecológico, donde dicen los cambios de los individuos no se pueden dar si no se dan cambios en sus entornos inmediatos, comunitarios, políticos, porque los cambios obedecen a factores individuales, factores contextuales, factores estructurales. Y luego, en el último lado está lo que se ha llamado la comunicación para el cambio social, que yo diría que en parte es como una sistematización que hizo la Fundación Rockefeller y que luego retomó el Consorcio de Comunicación para el Cambio Social, de una cantidad de eventos en los cuales invitó a una cantidad de gente de América Latina, Luis Ramiro Beltrán, o sea, participaron muchos de América Latina, y yo creo que ese modelo recoge mucha tradición de lo que ha sido la comunicación de América Latina, en el sentido que la comunicación para el cambio social lo que se plantea es cómo fortalecer las dinámicas propias de las comunidades para construir el propio sentido del cambio, con su propio horizonte, con sus propios medios. Entonces la comunicación ya parte precisamente de un proceso de empoderamiento, de fortalecer la autonomía, la autodeterminación. Entonces, lo que dicen Mario Mosquera y Rafael Obregón es que realmente digamos, nosotros nos hemos gastado una cantidad de tiempo discutiendo
alrededor de esto, de que estos son malos, entonces los del norte se inclinan más hacia la difusión, nosotros los de América Latina hacia la comunicación para el cambio social, pero lo que dicen es que deberíamos mirarlos como un conjunto, digamos, de opciones que hay, entender que cada uno tiene una perspectiva política, que los que están más hacia la izquierda son más de control. Yo no sé, uno debería cambiarle el orden porque los que aparecen a la derecha son más de la izquierda y los que aparecen a la izquierda son más de la derecha, pero digamos que son más de control de la población, son más verticales, ¿verdad? Y los que aparecen más hacia el otro lado son mucho más de participación, son mucho más de empoderamiento y mucho más de autodeterminación. Entonces, pero digamos lo que dicen, lo importante es que los conozcamos todos, que los sepamos usar, pero que nunca olvidemos que tienen cada uno sus propias connotaciones políticas. Este, por ejemplo, es el P-Process, que es un modelo que desarrolló John Hopkins. Vamos a hablar de modelos, digamos, específicamente. Este lo desarrolló la Universidad de Johns Hopkins y sobre este modelo hay miles de artículos, de papers publicados en revistas donde muestran la efectividad del modelo. Es decir, es un modelo que comenzó siendo un modelo eminentemente vertical de los estrategas de comunicación que hacían mercadeo social o que hacían procesos más verticales con estudios CAP de conocimientos, actitudes y prácticas, modelo IEC. O sea, este modelo se acerca mucho más a estos de acá, difusión, persuasión, IEC, a los que están más hacia la parte izquierda de la gráfica que ustedes están viendo. Entonces, el P-Process, por ejemplo, y digamos que tiene los pasos tradicionales con los cuales nosotros hemos hecho planeación de comunicación. El análisis, el diseño de la estrategia, el testeo de materiales, la implementación y el monitoreo, la evaluación y replanificación, pero fue muy diseñado desde el estratega de comunicación que tenía el control de la estrategia de comunicación. Ustedes pueden ver ya en la mitad que en la primera parte le incluyeron participación y en la segunda parte le incluyeron generación de capacidades. Es decir, el modelo ha ido evolucionando porque se han dado cuenta que es muy importante la participación, que es muy importante la generación de capacidades en las poblaciones, pero digamos ha sido uno de los modelos clásicos que se ha utilizado para diseñar estrategias, pero donde el estratega de comunicación generalmente tiene el control. Este es el modelo de comunicación para el cambio social y de comportamiento, el C-Change. Este ha sido un modelo que ha venido siendo utilizado mucho en épocas recientes. De hecho, en el año 2016 se hizo un summit en Etiopía, donde participamos como 1000 personas discutiendo sobre evidencia de este modelo. Desafortunadamente, con muy poca participación de gente de América Latina. Luego, en el año 2018 se hizo otro summit en Bali, en Indonesia. Allá nos encontramos mucha más gente de América Latina. Allá fue donde me encontré con José Luis Aguirre, Carlos. Y ahí tuvimos toda una conversación sobre los debates que se daban allí alrededor de este modelo. Este modelo también tiene más o menos los 5 pasos, pero, por ejemplo, tiene unos cambios interesantes. Por ejemplo, ya no es un análisis, digamos, ya no es un diagnóstico, digamos, porque los diagnósticos generalmente se hacen a partir de carencias. Se hace más un tema de comprensión de la situación, donde se trata de ver la situación en su contexto, con sus características culturales, se trata de ver la situación no solamente con las cosas que evidencian el problema, sino también mirando qué posibles soluciones puede haber encontrado la comunidad, en fin. Luego viene el enfoque y diseño de la estrategia, la creación y testeo de los materiales, la implementación y monitoreo y la evaluación y la nueva planificación. Ustedes se dan cuenta que acá dice principios, competencias y herramientas de planificación. Nosotros, por ejemplo, en la guía que les compartió Carlos, nos basamos en alguna parte en el modelo de C-Change, en este modelo. En los principios, por ejemplo, están que siempre trabajemos con base en evidencias como un punto muy importante. En segundo lugar,
que tengamos en cuenta la participación de la población, que es algo muy importante también. Son 10 principios que tienen que ver precisamente en usar teorías, o sea, no tenerle miedo a la teoría, pero no pensar que las únicas teorías son las teorías que vienen del norte, o sea, sino, es decir, busquemos teorías de diferentes contextos que nos puedan servir para comprender las dinámicas de cambio. Ahora bien, en ese punto puede asemejarse en los pasos al P-Process, pero a mí me llama la atención estos dos elementos adicionales. El primero es que mira y entiende que los cambios no son individuales. Por ejemplo, no sé cuántas y cuántos de ustedes recibieron publicidad sobre prevención del embarazo adolescente que siempre se centraba en la adolescente. Y le decía, era como, tú te embarazas porque tú eres una idiota que abre las piernas prácticamente. Entonces, no solo revictimizaba a la adolescente que se embarazaba. Cuando se mira, por ejemplo, hoy en día el embarazo en la adolescencia a partir de un modelo como este, uno entiende que en el centro está la adolescente, en el uno mismo. Por supuesto que hay muchos factores relacionados con ella que pueden determinar que se embarace, pues si no sabe, no conoce qué es anticoncepción, si no sabe de métodos, si no sabe cómo se embaraza. Es decir, hay una cantidad de conocimientos que le pueden ser útiles, ¿verdad? Pueden haber actitudes, pueden haber muchos elementos que hacen parte de eso. Pero también depende de su pareja, de las relaciones machistas, de la presión de su pareja para poder estar embarazada. Depende de su familia, de si en su familia se dialoga o no se dialoga sobre el tema, si tienen en la escuela educación para la sexualidad o no, si en el país hay políticas que permitan acceso a servicios de salud, de educación sobre sexualidad, si hay políticas de acceso a los métodos anticonceptivos, a la prevención de la violencia basada en género. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que para poder trabajar en un tema como ese, ya no podemos simple y llanamente seguir pensando que el foco de la estrategia de comunicación tiene que ser la persona, sino que tenemos que pensar diferentes niveles y del mismo análisis. Entonces, podemos ver una diversidad, por ejemplo, de variables que podemos trabajar, como la información, si las personas tienen o no conocimiento, las actitudes, las creencias que hay frente al tema, si las personas tienen capacidades para poder resolver, aptitud, tienen acceso. Yo no puedo incentivar el lavado de manos cuando la gente no tiene servicio a un acueducto, en fin. Así como también entender la cultura, porque hay normas percibidas, normas socioculturales, normas de género, que de alguna u otra manera pueden posibilitar o no pueden posibilitar un cambio. Entonces, digamos, a mí me ha llamado mucho la atención y me gusta porque tiene una mirada mucho más compleja de esa realidad y me permite a su vez plantearme estrategias que pueden ir desde el cambio de comportamiento individual, pero incluyendo también la movilización social, incluyendo también la incidencia, promoción, defensa, la incidencia en políticas públicas para generar tal vez algunos cambios más estructurales. Entonces, digamos, entiende que el cambio no se da solamente de manera individual, sino que el cambio requiere cambios mucho más estructurales. Una de las reflexiones que hacíamos con José Luis en el Summit de Etiopía es que a pesar de que estamos hablando del modelo ecológico, aún la mayor cantidad de intervenciones y de evaluaciones que se presentan están más centradas en los cambios de comportamiento, están más centradas en los cambios individuales. Es decir, todavía hay muy poca evidencia que muestre, por ejemplo, en intervenciones que estén trabajando más a partir, por ejemplo, de movilización social y de cambios más estructurales. Y yo creo que hay un reto muy importante porque, digamos, es importante también que nosotros construyamos evidencia de diferentes procesos de cambio que pueden ir hacia otros lados. Finalmente, quiero mostrar este modelo, digamos, que es la sistematización que yo les decía que se ha hecho de la forma de planear la comunicación para el cambio social. Y yo digo sistematización porque es que esto se ha hecho ya hace mucho rato en América Latina, digamos, en términos de educación popular, de comunicación popular, de toda esta historia que hemos tenido en la región.
Pero yo un poco lo que veo es que este modelo sistematiza, digamos, sistematiza, por ejemplo, como una primera instancia que es la de diálogo comunitario y una segunda instancia que es la de acción colectiva, como la que ustedes ven acá. En el diálogo comunitario, entonces dice, debemos partir de un reconocimiento del problema, de una identificación e involucramiento de líderes, de decisores, en una clarificación de las percepciones, expresión de los intereses, hasta llegar a la construcción de una visión participativa colectiva de futuro en la comunidad. Miren que si hay, por ejemplo, si vemos que no se recogen todos los intereses, nos devolvemos y seguimos debatiendo. Digamos, esto no va al ritmo del estratega de comunicación, esto va al ritmo de la propia comunidad, hasta que se tenga una visión colectiva de futuro. Una vez se tiene la visión colectiva de futuro, se hace una evaluación de cuál es la situación actual, se planean unos objetivos de cambio, se planean diferentes opciones de la acción hasta llegar a un consenso y se formula un plan de acción. Eso es lo que significa como un plan de acción, un plan de comunicación hecho de manera participativa por parte de la misma comunidad. Entonces el tema está en que una vez se tiene el plan de acción, entonces se asignan responsabilidades individuales, de grupo, se generan procesos de movilización de diferentes organizaciones, medios, salud, se implementan, se tienen resultados y se evalúa de manera participativa. Entonces, lo que plantea este modelo es que dice que este tipo de modelos obviamente no tienen la misma forma de control como los anteriores, porque finalmente los tiempos van a depender mucho de cuánto se gaste una comunidad para poder concertar. Pero dice, podemos tener resultados individuales en habilidades, conocimientos, actitudes, riesgos percibidos, normas subjetivas, en general, intenciones, comportamientos, pero también podemos tener resultados de cambio social, como liderazgos, grado y equidad de la participación, equidad en la información, digamos, sentido de pertinencia, cohesión social, normas sociales, es decir, un impacto colectivo. Entonces, digamos que sí, estoy mostrando en principio como este panorama. Digamos, como aquí estoy mostrando como tres opciones en general que están, digamos, dentro de los modelos. No sé cuánto tiempo más tengamos, Carlos. 20 minutos. Ok. Entonces, para digamos, después dar un espacio a algunas preguntas. Perfecto. Entonces, digamos que aquí tenemos estoy mostrando como tres modelos que son como uno que ha sido como el clásico del P-Process, otro que es como un modelo que ha estado como intermedio, que mira determinantes. Yo he estado haciendo algunos trabajos con ese modelo porque me permite a mí pensarme el cambio social, pensarme el cambio individual, articular dinámicas de cambio. Y yo pienso, por ejemplo, que lo que llamamos comunicación para el cambio social o este modelo mucho más endógeno, autónomo, participativo, ese modelo debería ser, por ejemplo, para el Estado, ¿no? El Estado debería basarse en ese modelo porque el Estado puede trabajar mucho más a largo plazo, debería trabajar mucho más al ritmo de las comunidades, porque a veces se dificulta es cuando uno tiene, por ejemplo, o con el Estado o con instituciones que tienen trabajo a largo plazo. Porque a veces el tema de estos modelos como el de comunicación para el cambio social, cuando los hace uno con alguna otra institución, pero tenemos proyectos coyunturales, que tenemos que entregar el informe a final de año, que hay que hacer un informe a 2 años, a veces son más complejos. Entonces, digamos que uno podría con un modelo como el modelo intermedio, poder establecer como retos en materia de participación, retos en materia de cambios individuales, retos de pronto planteándoselos uno a mediano y a corto plazo. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o algo alrededor sobre esta parte de los modelos o dejamos las preguntas al final, Carlos, no sé. Podríamos abrir un espacio sobre los modelos concretamente y ahí tienen la palabra quienes nos están escuchando. Colegas, ¿quieren hacer alguna consulta, alguna precisión, solicitar algún apunte? Sí, yo, bueno, quería en realidad preguntar
¿Hasta qué punto sirve esa teoría, no? Justamente por lo que usted mencionaba, que muchas teorías no se llegan a aplicar necesariamente a los lugares donde uno va a aplicar el proyecto, la iniciativa o la estrategia, ¿no? Y por otro lado, esta otra parte que también menciona usted, que me parece a mí personalmente súper difícil, ¿no? Cómo hacer algo que no salga de mí, sino que salga del proceso con la comunidad. Yo tengo la oportunidad de trabajar con la Isla de la Luna, con la comunidad Coati, y estamos justamente ahorita en la etapa final del proyecto. Ellos han recibido, era una INI de saberes, justamente por valorizar y poner al mismo nivel el conocimiento que de pronto uno le puede dar a alguien en un taller, al conocimiento que ellos tienen para dar a la sociedad, digamos, ¿no? Entonces, hablamos mucho de medicina tradicional, hablamos mucho de la pesca tradicional, hablamos mucho de, pues, de los saberes que están en ese lugar, ¿no? Pero ¿hasta qué punto uno puede agarrar y decir, ya tengo esta idea para este lugar, porque siento que hay esta necesidad que se tiene que cubrir, pero es demasiado subjetivo, ¿no? Yo me pongo a pensar en una primera etapa de este proyecto. Nosotros teníamos la idea de ir a limpiar el lugar y como que ha cambiado mucho en el proceso de acuerdo a la relación que hemos entablado con la comunidad, ¿no? Pero es muy difícil como separarse de lo que uno piensa que podría hacer bien y lo que realmente está buscando la comunidad, digamos, ¿no? Incluso esta cuestión de la confianza, de realmente saber, ¿será que me están diciendo lo que de verdad creen, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Cómo puede uno separarse completamente o integrarse más bien al contexto a tal punto que puedes realmente entender esa necesidad, ¿no? Mira, Carol, nosotros hicimos una estrategia que se llama Revelados. Revelados fue una estrategia para trabajar derechos humanos sexuales y reproductivos en población adolescente y joven a partir de eduentretenimiento. Hicimos 2 series de televisión, cada una de 20 capítulos, acompañado con unas guías, un material que se llevó a los colegios, a puestos de salud, a 2.000 puestos, colegios de Colombia. Y nosotros lo hicimos con una participación de tipo consultiva. O sea, hicimos una muy buena investigación formativa, consultamos a muchos población adolescente y jóvenes. Luego a los talleres de planeación de la serie invitábamos grupos de jóvenes de muchos lados del país. Pudimos hacerlo con una participación consultiva, es decir, los jóvenes nos dicen, nos dan ideas, nos retroalimentan, pero no deciden, digamos, están. Entonces, y fue de esa manera. Hasta el final validamos cada capítulo, hicimos evaluación al final con diferentes organizaciones, en fin. Entonces, digamos que eso fue por un lado. Pero por otro lado, yo vengo hace 2 años trabajando con una alianza regional en el Caribe colombiano de organizaciones afrocolombianas, indígenas y campesinas que hacen comunicación. Vengo trabajando en un proceso de acompañamiento. En el primer caso, yo tenía una financiación externa, teníamos tiempos de entrega, teníamos una evaluación. Y luego, en el segundo caso, vamos consiguiendo soporte, apoyo de la universidad, de otras instituciones, pero digamos que nos están haciendo, no tenemos como la premura de que tenemos que entregar mañana un informe. Nos hemos reunido con ellos, vamos asesorándolos, vamos acompañándolos. Hicieron varias reuniones, luego conformaron una alianza que ya la formalizaron, vamos acompañando el proceso. Nosotros conformamos un laboratorio en la universidad para acompañar ese proceso y quisimos que el nombre fuera un nombre en el lenguaje de una comunidad indígena. Hablamos con los cancuamos. Ellos tienen su casa de ceremonias espiritual, se llama la Cancurúa. Nosotros queríamos ponerle la Cancurúa, sin embargo, cuando nosotros le dijimos que si nos podían dar ese nombre,
nos dijeron que ese nombre ellos sentían que mucha gente se lo había arrebatado, que lo habían cogido para muchas otras cosas, que ellos sí nos querían dar un nombre, pero que habláramos sobre darnos el nombre. Y nosotros hace 3 años teníamos la idea del laboratorio. Y nosotros necesitábamos tener un nombre de laboratorio para poder gestionar todas las cosas en la universidad. Y ellos sí, visítenos y hablamos. Fuimos, hablamos con los mamos, comenzamos a hablar del nombre, seguíamos acompañándolos. Unos estudiantes hacían las tesis de grado allá, trabajaban con ellos. Luego un día dijeron, mire, ya tenemos algunas ideas de los nombres, ya pronto se los damos. A todas estas, a todas estas, eh, a todas estas, año y medio después de haber iniciado nos dieron el nombre. El laboratorio se llama Huish-Kashwaha, que significa conversar en casa. Entonces, conversar en casa, Huish-Kashwaha significa conversar en casa. Año y medio después, nosotros, es decir, en otras circunstancias, tú en el primer mes tienes que tener el nombre de la estrategia y hay que hacerlo como sea. En estas circunstancias, ellos nos explicaron por qué nos daban el nombre, inclusive nos dieron la definición de comunicación y nos dijeron, la definición de comunicación es comunicar, es hacer amanecer al otro. Y entonces nosotros comenzamos a darle forma al laboratorio, comenzamos al tiempo que trabajábamos con ellos. Regálame un minutico, por favor. Tranquilo. Y mientras esperamos al profesor Jair, decirles que podemos ir solicitando por el chat tomar la palabra y simplemente recordarles que cuando lo hagamos, por un detalle simple de respeto también para quien nos está escuchando, activemos la cámara para que sepa con quién está hablando, quién le está haciendo la consulta o la pregunta, ¿ok? Obviamente que si hay alguna dificultad técnica que nos impide realmente activar la cámara, pues se entiende que no se lo puede hacer. Perdón, es que estoy aquí, me piden aquí un favor que tengo que resolver. Tranquilo ahí. Y vamos recibiendo algunas consultas. Profesor Alfonso Alarcón. Alfonso, puedes tomar la palabra si quieres o también yo hago la lectura de lo que has planteado, ¿no? Sí, Carlos, esperemos que resuelva. Ahí. Ok. Sí, sí.
Listo, ya, perdón. Tranquilo, adelante. Había dejado abierto un espacio del cual soy coordinador. Había dejado un espacio del cual soy coordinador y se metió alguien a sabotear. Bueno, nunca faltan Y me tocó los entrar. entretenidos. Me tocó entrar a sacarlo. Ya, entonces, bueno, entonces estábamos hablando de eso. Entonces yo decía cómo el tema es diferente, digamos, en cada espacio, ¿no? En cada espacio, por ejemplo, en relación a que son diferentes estrategias y diferentes formas de intervención. Ahora, el tema con lo que tú planteabas de cómo saber sobre el tema de participación es que la participación es un concepto demasiado polisémico. Es decir, nosotros a veces decimos que aquí en Colombia, cuando a uno le mandan una tarjeta de participación a una fiesta de una ceremonia, es para decir que no vaya. Porque la tarjeta de invitación es para que tú vayas, pero la de participación es simplemente para informarte, pero te están diciendo que tú no vayas. Un padre dice que es participativo porque le da información a sus hijos, pero lo que está... Entonces, hay por ejemplo, desde Díaz Bordenave, que desarrolló una escala de participación en comunicación. Entonces, desde ese punto de vista, plantea que la participación se puede dar de diferentes niveles, que se puede dar como información, como consulta, como debate, como participación en la toma de decisiones, o se puede dar también como cogestión. Entonces, digamos, hay niveles de participación y las competencias de comunicación son diferentes para poder llegar a la participación. La pregunta que uno se hace también cuando uno dice participativo, yo por eso a ustedes les preguntaba, depende de hasta dónde yo quisiera llegar en lo participativo. Es decir, yo puedo decir, cuando hicimos revelados, por ejemplo, nosotros trabajamos consulta. Y yo por eso digo, nosotros consultamos a los jóvenes. Los consultamos, pero ellos no participaron en la toma de decisiones. Ellos no decidieron finalmente sobre las historias. Nosotros hacíamos la historia y nos decían si les gustaban, no les gustaban, nos retroalimentaban, pero no decidían sobre las historias. Entonces, digamos que cuando uno habla de procesos participativos, tiene que también tener claro desde dónde está asumiendo el tema de la participación. O sea, porque finalmente lo ideal es que uno pudiera decir que pudiera llegar al tema, digamos, por ejemplo, a la cogestión, digámoslo así. O sea, que sea, o donde la gente haga la gestión y uno sea un catalizador, un apoyo realmente, porque finalmente el tema del poder sobre la estrategia lo lleve directamente cada quien. Entonces, por eso, ese ha sido también un debate muy grande alrededor de esto, el concepto de participación, porque hay diferentes formas, digamos, de abordar este tipo de procesos. Entonces, ustedes también podrán definir, digamos, que la gente debata, que discuta y que pueda sugerir. No, que la gente opine sobre el tema. Entonces, yo creo que hay un punto importante cuando vamos a definir este tipo de estrategias. No sé, profesor Miguel, profesor Alfonso, si nos quieras hablar un poco sobre lo que está planteando del modelo de Tomás Villasante. Sí, en realidad, bueno, Tomás tiene mucho más y ha hablado bastante sobre lo participativo, ¿no? De hecho, yo le hice una pregunta una vez si eso, lo participativo, la máxima participación era la anarquía, ¿no? Y ahí entran temas políticos también, porque él es en realidad un politólogo. La anarquía en el buen sentido, ¿no? No la anarquía como caos, sino la anarquía como ausencia de un liderazgo único, centralizador, ¿no? Pero más allá de esto, él propone un modelo, yo lo llamo de doble diamante, en el sentido de que el consejo de diseño
británico ha planteado para el Design Thinking un modelo de diamante, y el que propone Tomás Villasante es de doble diamante, en el sentido de que hay momentos de participación y momentos de cierre, ¿no? Así como no como una participación plana, digamos así, sino con momentos de cierre y apertura, ¿no? Entonces, no sé si has entrado en conocimiento de eso, si más o menos has leído algo de Villasante también. Sí, yo conozco, digamos, de alguna manera, son, digamos, dentro de las personas que le han dedicado tiempo a reflexionar sobre este tema, digamos, de la participación, sobre todo porque es que la pregunta es, ¿la participación es un punto de partida o la participación es un punto de llegada? Porque nosotros a veces pensamos que la participación no requiere, por ejemplo, preparación. La participación es algo que se da natural. Uno simplemente le dice, oiga, participen. O hay que generar condiciones para que se dé la participación. Porque es que finalmente, a ver, por ejemplo, cuando hay desigualdades de poder, uno puede llegar como el profesor universitario y, bueno, dígame, mucha gente puede sentir que no te quiere decir porque no, tu conocimiento no te importa o no te interesa. O hay gente que piensa, no, que ya tal que yo diga algo y el profesor no le parezca. Entonces, esos puntos son muy importantes porque nos hacen reflexionar sobre la manera como construimos la participación para poder hacerlo de manera intencional. Es decir, con el solo hecho de llegar y sentarme con la gente y decir participen, no, se requieren pensarnos qué obstáculos pueden haber para construir un escenario de participación en términos de asimetrías, en términos de relaciones de poder, en términos de confianza, como tú lo señalabas hace rato. Digamos, es probable que yo, para poder generar una apertura a un diálogo más horizontal, no lo haga en la primera reunión, sino que hay que llegar, cómo se construye confianza, por ejemplo. Es decir, hay autores que se han dedicado también a mirar ese tipo, digamos, de procedimientos. Entonces, por ejemplo, Orlando Falborda, con la investigación acción participativa, nos ha mostrado con sus técnicas cómo es probable entonces poder hacerlo. Entonces, yo creo que hay muchas retos, digámoslo así. Yo particularmente creo que la participación debe ser punto de partida y punto de llegada. Es decir, llegamos con la idea de que la participación tiene que estar concebida desde el mismo momento en que pensamos la estrategia de comunicación, pero la participación debe ser punto de llegada porque tenemos que construir en el proceso la manera como interactuamos y cómo participamos, no solamente la participación de ellos otros, la nuestra también. Es decir, en el fondo el tema de construir la participación tiene que ver con construir una forma de relacionamiento. Eso es algo muy importante. Entonces, digamos, autores como el que tú citas del modelo de doble diamante, lo que están buscando es encontrar alternativas metodológicas para poder construir los procesos participativos, para poder entender las lógicas a través de las cuales se puede construir la participación. La búsqueda de Freire, cuando hablaba del tema de la concientización, era cómo la comunicación genera reflexión, participación. Yo no sé si ustedes han oído escuchar de Augusto Boal, un dramaturgo brasilero que trabajó el teatro participativo, por ejemplo, el teatro para el desarrollo. Él desarrolla una cantidad de técnicas del teatro para poder fomentar la participación. Toda la discusión que se ha dado en América Latina desde Rosa María Alfaro, el tema de los radiocassettes de Kaplum, el tema de Rosa María Alfaro con las radios comunitarias y la participación de las mujeres en la radio. O sea, nosotros en América Latina lo que hemos tenido es una tradición muy importante en relación con el teatro del oprimido, Carol, exactamente. Todo eso fue parte de los desarrollos de Boal. Entonces, digamos que hay unas tradiciones muy importantes en términos de... Por eso es que yo digo que uno, si dice, yo voy a hacer un proceso participativo, la primera gran reflexión es desde dónde abordamos eso. Hay un texto que yo tengo por ahí colgado hace rato,
está en la página web, yo se las puedo compartir, de academia.edu, donde están las publicaciones. Hay un texto que hicimos sobre una evaluación del modelo de comunicación de las casas de justicia en Colombia, por allá en el año 2002, 2003. Y en ese texto hicimos como una compilación de diferentes enfoques de participación y como de retos en materia de comunicación para la participación dependiendo de los diferentes enfoques. ¿Qué capacidades deberíamos desarrollar para poder abordar ese tipo de enfoques? Entonces, yo creo que es un reto, digamos, el tema de la participación. O sea, no es algo tan mecánico ni tan pragmático. De hecho, por ejemplo, cuando tú trabajas investigación, acción participativa, tú te encuentras un grupo, por ejemplo, una organización que quiere crear su propio grupo de investigación. Queremos investigar contigo a la par. Podemos destacar 2, 3 personas, generan el tiempo para hacer la estrategia de comunicación participativa, ¿verdad? En otra comunidad te dicen, nosotros no tenemos tiempo para eso, pero nosotros sí queremos discutir con ustedes las preguntas, los temas, el tipo de estrategias. Entonces, pero no tenemos tiempo para ser co-investigadores o co-facilitadores con ustedes. Otra comunidad le dice, no, vengan ustedes acá, traigan las preguntas que tienen, nosotros le decimos si están bien o están mal. Es decir, la misma participación es un acto construido en el diálogo con las comunidades. Eso te lo va a decir la experiencia, porque hay gente que toma, por ejemplo, a Falgorda al pie de la letra, tenemos que armar el grupo de cofacilitadores. Y resulta de que no hay nadie interesado en la comunidad y no lo van a lograr. Entonces yo diría, ya es equivocado, porque el tema no es técnico ni con un modelo prefabricado, sino que implica comenzar a establecer un diálogo que me permita, un poco como en esa definición de Maturana, el chileno sobre la democracia, que decía que la democracia no es un modelo prefabricado, sino que es lo que se construye en las mismas conversaciones sobre lo que es la democracia. Es decir, es un concepto co-construido. La participación es algo que se co-construye con los mismos actores en la práctica. Uno, por ejemplo, puede definir con el curso como profesor cómo vamos a hacer una clase participativa. Uno puede comenzar a decir cómo podemos establecer una relación y establecer hasta dónde queremos participar, qué tanta autonomía queremos. Yo a veces les digo, hagamos una clase autónoma y mis estudiantes me dicen, no, profesor, o sea, nosotros necesitamos que usted nos dicte al menos la mitad de las clases. Porque yo les digo, vamos a hacer algo así como una suerte de seminario donde ustedes leen y venimos a discutir. No, profe, nosotros leemos la mitad, pero usted dicta la otra mitad, porque ya ese nivel de autonomía no nos parece tan grande. Entonces, en todos los escenarios, digamos, este es un tema, digamos, que debe ponerse sobre la mesa, pero miren que es complejo. O sea, en todo lo ancho y ajeno que tiene, como diría el escritor, no es simplemente un tema mecánico y de decir simplemente yo soy participativo porque hice unos talleres y fui y les pregunté qué querían, entonces me dijeron qué querían, entonces yo eso lo metí en la estrategia, entonces mi estrategia es participativa. Yo creo que es un tema que amerita bastante reflexión y bastante debate. Sin duda, el tema de participación es un tema neurálgico en lo que estamos revisando y daría para hacer otra charla completa solo sobre el tema puntual. Estamos lamentablemente en nuestros últimos 10 minutos, no queremos abusar del tiempo, profesor Jair, pero también entendemos que varios de ustedes, concluyendo este horario, tienen otra asignatura a continuación. Entonces, aprovechemos de la mejor manera estos 10 minutitos. Por ahí un par más, 1 o 2 personas que quieran hacer alguna consulta puntual para que con ello profesor Jair pueda ir haciendo el cierre. En el chat recibimos una pregunta. Dice, ¿cómo se puede influir para que se presente un cambio estructural y hasta qué punto hay un intento para que ellos razonen como sus facilitadores en términos del mejoramiento social? Esto lo plantea Ricardo. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta adicional, tal vez tomando la palabra. No sé si Ricardo quieras ampliar la pregunta, puedes tomar la palabra un momento. Sí, mientras usted explicaba,
usted mencionaba cómo el cambio en sí no es individual, sino es estructural. Entonces me refiero de qué manera se puede generar ese cambio estructural para que pueda influir en cada individuo. Y me pregunto si aquí no se presenta un intento en ocasiones para que los cargos de una comunidad o de un grupo de personas razonen como los facilitadores que han detectado un problema que muchas veces para ellos no es visible o no lo reconocen. Sí, ese es un tema que ha sido un tema álgido porque finalmente el consolidar cambios estructurales no ha sido de pronto dentro de los mayores logros que nos hemos planteado. Sin embargo, por ejemplo, hay casos como por ejemplo en Colombia donde yo puedo decir que se han ido generando algunas decisiones, por ejemplo, de política. Por ejemplo, cuando tú logras que se apruebe una política nacional de derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo. Entonces, o una política, por ejemplo, que logre aprobar la posibilidad de que haya un matrimonio igualitario. Eso es un cambio más estructural porque es un cambio que no simplemente estamos cambiando a nivel local la aceptación o no, por ejemplo, de la diversidad sexual, sino como un Estado ya genera una transformación en su conjunto en relación con la concepción de la familia y estructuralmente va a posibilitar que se dé. Entonces, digamos que eso, pero ¿eso qué ha implicado? Ha implicado que las estrategias sean mixtas, que haya estrategias orientadas a los individuos, que haya estrategias orientadas a los entornos culturales, normativos, para que podamos ir entendiendo el reconocimiento de la diversidad sexual, pero también algunas estrategias más sistemáticas orientadas a la incidencia política, para trabajar con decisores, con legisladores, para poder impulsar ese tipo, digamos, de normativas. Entonces, digamos, si nosotros queremos cambios estructurales, va a implicar entender que también necesitamos normas, que necesitamos también cambios en otras estructuras del poder, porque no solamente basta con que en el barrio acepten a la pareja que es gay o a la pareja lesbiana, sino que implica también mover en otros contextos de la sociedad para que haya una normativa que permita ese cambio estructural. Entonces yo también creo que, y entender que no basta con que la gente cambie en lo local, sino hay cambios estructurales para poder legitimar en un país, por ejemplo, el hecho de que se den este tipo de transiciones, ¿sí? No sé si me explico, Ricardo. Entonces, por ejemplo, hay casos como, por ejemplo, la explotación sexual infantil en niños, niñas y adolescentes, donde se logró, por ejemplo, que se penalizara y que se establecieran unas leyes, por ejemplo, que le hicieran control a los hoteles sobre qué tipo de personas entran para evitar que personas mayores entren con menores de edad. Entonces, ese tipo de cambios legislativos estructurales van a ser un soporte también para que se den también cambios individuales. Hay que llegar al hotelero, hay que llegar a la persona en particular, hay que llegar a diferentes niveles, pero también hay que buscar apoyos, lideresas. Exacto, hay que llegar a diferentes ámbitos para poder pensar el cambio estructural. Entonces ya no me basta con que la estrategia sea simplemente para llegar a decirle al adolescente o a decirle al otro señor taxista o decirle al hotelero, sino que tengo que pensar en estrategias en diferentes niveles, incluyendo también las que tienen que ver con decisiones de política. Como ustedes lo dicen, no todas las decisiones de política son fáciles, porque depende mucho de los contextos ideológicos, morales, económicos de cada país, ¿verdad? Entonces yo creo que, pero lo importante, digo yo, que he encontrado cuando uno trabaja con un modelo como este modelo ecológico, es que me lleva a pensar también qué cambios estructurales se necesitan. O sea, qué cambios que van más allá de pronto de otros niveles son necesarios para soportar una transición hacia otras formas, digamos, de relacionamiento y que también puedan en un momento determinado trastocar algunas estructuras de poder. Ahora, la pregunta que se hace allí sobre el tema de los asesinatos y de esto en Colombia, pues mira, yo creo que uno de los problemas que tenemos en Colombia es que a nivel de gubernamental hemos tenido un retroceso hacia unas estructuras de poder muy conectadas con, digamos, con toda esta tradición de derecha, donde no hay abiertamente un rechazo
a todo este ejercicio paramilitar, digamos. Que hay una cantidad de personas en la sociedad en general que legitiman el ejercicio paramilitar, porque ha habido una estigmatización de grupos poblacionales como los jóvenes, de grupos poblacionales críticos, y al haber una estigmatización, mucha gente considera que este tipo de masacres son legítimas, porque de lo que se trata es de hacer como una suerte de limpieza y de instaurar un orden. Es decir, esto no se diera si no hubiesen grandes sectores poblacionales que están de acuerdo con ese tipo de prácticas. Es decir, y eso ha sido también un tema, pues en gran medida muchos de esos sectores han sido los que han elegido el gobierno actual. Y lo digo porque tú lo ves en el Twitter, donde están escribiendo un Twitter donde legitiman que hayan matado a los jóvenes de Samaniego porque dicen que finalmente han sido infiltrados de las disidencias de la FARC. Entonces, hay un tema, digamos, complejo con eso. Hay también, nosotros, por ejemplo, uno de los textos que puso allí el profesor Carlos fue uno que acabamos de hacer sobre radios comunitarias para la paz. Y ahí, por ejemplo, mostrábamos cómo se hizo un trabajo muy importante a través de las radios comunitarias en Colombia, con más de 200 radios comunitarias de manera directa y con más de 400 de manera indirecta, donde comenzaron a construir diálogos locales en torno a qué es la paz. Porque es que si uno se sitúa como Galtung, digamos, la paz negativa simplemente es la ausencia del conflicto. Perdón, es la firma del acuerdo, ¿no? Se firmó el acuerdo con la FARC. Pero eso no va a resolver el tema del conflicto. El conflicto es territorial, es corporalizado, se materializa en el territorio, en la región como tal. Y ahí, por ejemplo, hubo un trabajo muy importante de muchas emisoras comunitarias que hicieron una franja de debate ciudadano donde llamaban a múltiples sectores en cada territorio a discutir cómo era que querían construir la paz en su territorio, cómo incluían a diferentes actores, hombres, mujeres, líderes, lideresas, para poder debatir cuál era el sentido de la paz. Voces que tradicionalmente no se escuchan debatiendo estos temas. Entonces, ese texto, por ejemplo, es interesante porque muestra, digamos, que hay también otros procesos desde la comunicación y desde lo local que apuntan allí. Hay un libro que se llama, finalmente para cerrar, Carlos, ustedes lo pueden encontrar en internet, se llama Lo que le vamos quitando a la guerra, medios ciudadanos en el contexto del conflicto armado en Colombia. Ahí hay varios ejemplos de cómo las radios comunitarias y los medios comunitarios pudieron resistir en medio de la guerra, y pudieron generar espacios de convivencia, intentando construir precisamente la paz en medio de la guerra. Yo les recomiendo el texto, hay varios textos de varios colegas. Bien, gracias, Jair. Mira, tal vez para no dejar en el tintero y atender esta última consulta, nos tomamos unos 5 minutitos en esta pregunta final que te hacían en la coyuntura actual y el trabajo a través de las pantallas, de forma remota, de forma digital. ¿Cómo incide esto en la implementación de las estrategias? ¿Qué has visto tú? ¿Cómo lo estás viviendo desde tu experiencia? Bueno, y con esto concluimos. Yo creo, mira, sin temor a equivocarme, que una de las grandes ausentes que ha estado en toda la coyuntura del COVID es la comunicación para el cambio social. Es decir, realmente se ha hecho en varios países mucha comunicación de gobierno, mucha comunicación de manejo de imagen de gobernantes en la coyuntura del COVID, y se ha hecho mucha comunicación informativa en la coyuntura del COVID. Pero, por ejemplo, lo que menos se ha hecho son estrategias de movilización social, de articulación con organizaciones, de construcción de soluciones colectivas desde muchos ámbitos de la sociedad civil para generar articulación en relación con esto. Eso ha sido un debate que hemos dado en varios países. Nosotros organizamos, de hecho, un ciclo de conferencias para toda América Latina sobre comunicación en tiempos de COVID. Invitamos gente de UNICEF, de diferentes organizaciones que están trabajando en el tema. Y en general se concluía eso, digamos, de que uno de los grandes ausentes que ha habido en este ámbito ha sido la comunicación para el cambio social.
porque se han seguido privilegiando información vertical, difusionista, en muchos casos. Entonces yo creo que hay un reto bastante importante. En segundo lugar, yo creo que en esta coyuntura, el hecho de, digamos, se han dado como dos procesos. Por un lado, la individualización, es decir, nos hemos conminado a un cuarto, ¿verdad? Y desde allí nos individualizan, nos segmentan, desaparece de pronto ese espacio colectivo natural que se construye en las conversaciones del día a día, en el pasillo, en el café, en el bar. Ustedes saben que la Revolución Francesa no nació en la plaza pública. La Revolución Francesa nació cuando la gente salió de las conversaciones privadas, cortesanas de las casas de la gente, al bar, al espacio público, al café. En el café fue donde pudieron comenzar a conspirar porque no había ningún otro lugar donde se pudiera conspirar. Y si no se hubiera conspirado en el café y en el bar, no hubiese salido la gente a la plaza pública, no hubiesen construido esa gran masa colectiva. Entonces yo creo que nos individualizamos, tenemos este tipo de reuniones donde nos conectamos, a veces nos da una sensación de pronto de que estamos construyendo un sensorio, un colectivo, pero yo no soy tan optimista en ese sentido. Creo que eso, por ejemplo, ha evitado la movilización social, la salida a la plaza pública. Los gobernantes en este momento han concentrado mucho más el poder, nos manejan a través de alocuciones diarias, donde siguen controlando toda la información. Es decir, yo pienso que estas coyunturas a nivel de comunicación han sido muy tremendas en términos de concentración de poder. Ahora, también, como lo decía el profesor Carlos al comienzo, hemos perdido el miedo a conectarnos. Hemos perdido el miedo a usar estas tecnologías. Hace rato estaban allí, o sea, esto no es algo nuevo. Esto estaba allí hace rato. Hemos como comenzado a experimentarlo. Ya mire que hay 5 personas que ya no tienen miedo de prender la cámara. O a veces también tiene que ver con el tema de la brecha digital. No todo el mundo tiene de pronto la conexión de internet ni toda la posibilidad. También lo tenemos que entender. Eso también marca la diferencia. Porque hay gente que dice la nueva normalidad, esto ya hoy en día nos conectamos con las tecnologías. Sí, pero piensen cuántos de ustedes tienen dificultad porque el equipo no funciona bien, porque no hay internet. O sea, es un discurso romántico también, pero que no refleja la inclusión realmente de toda la sociedad. Pero también digo, le hemos perdido el miedo a este tipo de cosas que debemos valorar, como poder construir también esa diálogo regional. Pero para eso es importante que yo diga, hombre, Carlos, te quiero invitar. Carlos me dice, yo te quiero invitar. Antes de pronto era más costoso traerlo en avión, ir en avión. Pero yo pero todo parte también de que tengamos la intencionalidad de reconocernos como sujetos en la región. Porque lo otro también es que podemos comenzar a conectarnos con todo lo que viene del norte, con todo lo que viene tradicional de manera completamente vertical. Porque la tecnología tiene una gran carga ideológica, no crean, esto no es tan, digamos, tan abierto, tan genérico, pero depende mucho también de la manera como nosotros quebremos ese tipo de lógicas. Yo, por ejemplo, cuando hago mis clases, tengo muchos estudiantes a los cuales les voy mandando los audios por WhatsApp en la medida en que vamos haciendo la clase, porque sé que no se pueden conectar a la clase. Entonces yo pongo el WhatsApp a grabar y en determinado momento les mando el audio y ahí hay un grupo del salón o mi monitora se va encargando de hacerlo porque hay que conectarlos. Pero si yo no pienso que hay brecha digital, no hago eso. Entonces nos toca buscar también las maneras de entender, así como cuando pensábamos lo de participación, las diferentes maneras de incluir, porque finalmente como decía hace un momento, es decir, yo tampoco creo que esto esté cambiando tanto el sensorium. Hay gente que dice ahora pensamos más en el planeta, en el medio ambiente, en el cuidado, pero a veces me da un poco el escepticismo de que apenas lleguen las primeras promociones de los centros comerciales y las primeras promociones de las agencias de viaje, la gente va a salir como desesperada nuevamente a inundar el planeta. Digamos, perdónenme que no sea tan optimista al respecto de esta coyuntura. Ojalá me equivoque, digamos, finalmente, y ustedes podrán ser más felices con esos grandes cambios que mucha gente nos ha anunciado que van a ocurrir.
Bueno, yo no lo llamaría pesimismo, sino realismo, realismo de conocer la naturaleza del ser humano. Bueno, han quedado muchas cosas en el tapete, en el tintero, como se dice. Eh, Quiero pensar que sea esto pretexto para soñar un próximo encuentro en algún otro momento, Jair. Te agradezco un montón la disponibilidad inmediata que has manifestado desde el momento en que te propuse esta posibilidad de encontrarte con nuestros estudiantes. Lo aprecio sinceramente, creo que ha sido un tiempo privilegiado para todos nosotros, no solo para los colegas que están en formación, sino que al margen de escucharte esta tarde, conocerte, para mí es muy importante, y esto trato siempre de decirles a los estudiantes, detrás de cualquier profesor, de cualquier autor, de cualquier investigador, hay un ser humano, y hoy día hemos podido percibir que tú lo eres apasionadamente con lo que haces, con el compromiso que nos has transmitido en todo lo que nos has hablado esta tarde. Y de ahí la riqueza, sobre todo, que ganamos más allá de simplemente leerte en las páginas que podemos acceder, obviamente, en los materiales. Jair, muchísimas gracias. Gracias a Alfonso por habernos acompañado esta tarde con sus estudiantes. Gracias a mis estudiantes. Y bueno, queda ahí pendiente una posibilidad de un próximo encuentro. Bueno, Carlos, En todo caso, perdón, profesor. vamos, adelante. No, No, solo quería agradecer, vamos, sumarme a las palabras de Carlos y decirle que en todo caso nosotros somos los agradecidos por haber podido participar aquí y bueno, a ti, Jair, también muchísimas gracias. Esperamos tener otros momentos para debatir, para hablar, quién sabe, y ojalá tomándose un buen cafecito colombiano. No, yo lo único que me arrepiento es que yo creo que hablé mucho. Me hubiese gustado haber escuchado más a ustedes, porque digamos, a mí me encanta esto, a mí me encanta conocerlos. Digamos, yo cuando Carlos me dijo, me sentí privilegiado, o sea, pocas personas tienen el privilegio de tener unos estudiantes de Bolivia o de otro lado, interactuar, conocer sus inquietudes, sus preguntas. O sea, para mí esto es un privilegio realmente, y no lo digo por modestia ni nada, sino porque es eso, son estos escenarios donde nos constatan los latinoamericanos, las preguntas que tenemos, las preguntas que ustedes hicieron sobre mi país. Yo hubiese querido hacerles una cantidad de preguntas sobre Bolivia que me gustaría que ustedes... Es decir, yo quedé muy picado con el tema. Si ustedes después dicen, Carlos, vamos a hacer otra sesión, la hacemos, pero ya sea para que ustedes me cuenten más. Después de que cuadremos el tiempo, tengo toda la disposición. Pero de verdad, muchas gracias a ustedes por su participación y por sus preguntas y por la invitación. Genial, gracias. Te tomamos la palabra, Jair, lo vamos a ver hacia adelante, lo vamos coordinando. Mientras nos vamos despidiendo, a manera de agradecer también al profesor Jair Vega, les pido que quienes puedan, no tengan dificultades, activen sus cámaras por 30 segundos para decirle chao, gracias a Jair por su presencia, su acompañamiento, y lo hacemos escuchando ahí un poquito de música colombiana de fondo. Bueno, voy a tomar la captura de pantalla. Chao, Jair, un abrazo. Gracias a todos.